Perfecto, entonces les invito a mantener la Biblia abierta en el texto de Hebreos capítulo 10, del versículo, específicamente del versículo 23 al 25, base de la predicación del día de hoy. Hebreos capítulo 10, del versículo 23 al 25. Les invito a tener un momento de oración al Señor para que el Señor nos sea hablando en este día. Les invito a orar. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Dios, porque tú has sido muy, pero muy bueno con nosotros. Gracias porque hemos podido adorarte, hemos podido reconocer tu grandeza, hemos podido reconocer, Señor, también nuestra miseria, hemos podido reconocer también mediante nuestras alabanzas, mediante nuestras voces, lo grandioso que tú eres, lo salvífico que tú eres, lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. También te hemos dado la honra, la gloria, Señor, con nuestras ofrendas. También te damos gracias, Señor, porque hemos podido escucharnos unos a otros, sabiendo de que tú actúas, de que tú respondes nuestro clamor, te quedas con nuestros corazones que presentan gratitudes y peticiones, Señor. Y ahora llega el momento, Señor, en donde escuchamos tu palabra. Llega el momento donde somos nutridos por ti, donde tú nos formas para ser cada día más semejante a tu Hijo. Así que te pedimos, Señor, que este tiempo sea de bendición. Permite que podamos concentrarnos. Permite, Señor, que tú puedas hacer en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida iglesia, seguimos entonces con nuestra serie de mensajes. Ya estamos en el penúltimo mensaje sobre esta miniserie de ser iglesia. Y ya hemos visto dos principios interesantes de que ser iglesia también tiene que ver mucho con la adoración comunitaria. Y el domingo anterior vimos esta idea de servicio, de un servicio activo en la vida de iglesia, en la vida de una congregación sana, ¿cierto? Una congregación sana es una congregación que adora en comunidad y es una adoración que sirve al otro. Y hoy nos toca ver un tema de la comunión, ¿cierto? Yo creo que es un texto interesante de aprender de comunión, especialmente en este tiempo donde la comunión ha sido virtual y ya llevamos casi un año y medio de esta forma. Ayer abrazaba harto al pastor, que lo echaba de menos, hace rato que no lo veía. Así que ahí veíamos cómo nos echábamos de menos, pero el Señor nos invita a tener una comunión, a reflejar una comunión primeramente con el Señor y luego con el resto de la congregación. Bien, entonces, esto es lo que hoy vamos a hablar, una comunión, amando ser iglesia mediante una comunión. Y el texto nos va a dar tres principios, tres bases, tres ideas potentes para fortalecer nuestra comunión entre hermanos. ¿Ya? El texto nos va a dar tres principios que nos van a ayudar a perfeccionar esta área que necesitamos como iglesia, de tener comunión. ¿Ya? Entonces, lo primero que el texto nos va a enseñar, queridos hermanos, tiene que ver con la base para una comunión. ¿Y cuál es la base para una comunión sana en la iglesia? Es mi comunión con Cristo en primer lugar. La base de mi comunión con Cristo es la base para una comunión con el hermano. Y esto usted lo va a ver en el versículo 23. Hebreos 10, versículo 23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. En la lectura alternada leímos los versículos anteriores, ¿ya? Y debemos comenzar señalando de que el autor de Hebreos, en los versículos anteriores, podemos ver cómo nos muestra la eficacia de Jesucristo. Y gracias a Jesucristo, hoy nosotros podemos tener un acceso a Dios. Cuando Jesús muere, se rasga el velo del lugar santísimo, mostrando ¿qué cosa? De que ahora Dios es accesible. De que gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz, Dios es
es accesible, podemos acceder a Él, de que ya no dependemos de sacerdotes como en el Antiguo Testamento, de que ya no necesitamos de sacrificios para tener acceso a Dios, sino que dependemos únicamente de Jesús como el sumo sacerdote, como el Cordero perfecto que es aceptado por el Padre. Entonces, en el versículo 22, vemos cómo el autor bíblico nos invita a acercarnos confiadamente a Él. Acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero. Eso dice el versículo 22. Y luego de estas verdades, en el verso 3 somos exhortados a aferrarnos a una esperanza, a esta esperanza que profesamos. El autor de Hebreos nos tiene que decir esto en primer lugar, para después decir en el versículo 24 y 25 que debemos preocuparnos unos por otros. Porque aquí está la base de una vida de comunión. La vida de comunión no depende si yo voy o no voy a la iglesia. La vida de comunión de la iglesia depende de mi relación con el Señor en primer lugar. Esta es la base de nuestra comunión como creyentes. Esto es lo que nos une como congregación. Esto es lo que nos une como personas que se reúnen para adorar al Señor. Todos nosotros nos sociabilizamos con muchas personas en nuestro trabajo, en nuestras carreras universitarias, tenemos amigos, ¿no es cierto?, con nuestra familia, y siempre en estas relaciones hay algo o hay alguien que nos une. Pueden ser los gustos, puede ser el amor, puede ser el estudio, pueden ser las vocaciones, el estilo de música, puede ser el pensamiento político, puede ser el pensamiento económico. Siempre hay algo que nos une con el otro. Y en el caso de los creyentes, también hay algo que nos une, que es la persona de Jesús. La persona de Jesús nos une a ti y a mí. Une a la persona que está al lado tuyo, en tu pantalla. Te une a esa persona. Pero es más que eso, es más que la persona de Jesús. Porque el texto es preciso y es profundo. ¿Qué es lo que nos une entre nosotros? Una firme esperanza. Y ahí está la diferencia. No basta con que tú digas, pero si yo creo en Jesús, y eso es el motivo suficiente para unirme a esa persona o para tener comunión con esa persona, sino que el texto es claro y dice, hay una firme esperanza. Hay una firme esperanza. Y la palabra firme en el texto original significa algo que no se dobla. Algo que no se dobla. Imagínense un fierro grueso, un pilar, no sé. Algo que no se dobla, que siempre está recto. Es algo que transmite estabilidad, de que nada ni nadie puede moverlo, puede correrlo, o puede doblarlo o cambiarlo de forma. La palabra firme en la NBI tiene que ver con esta idea de que no se dobla. Entonces el autor de Hebreos nos está desafiando a mantener una esperanza firme en la persona y en la obra de Jesucristo. Y aquí hay otra palabra interesante e importante que ustedes deben rayar, encerrar, lo que sea, que es la palabra esperanza. La palabra esperanza es muy importante en las Escrituras. Profesar fe en el Salvador que murió significa esperanza. Esperanza de que algún momento el Señor reinará. Y esto es importante, porque es esto lo que nos une. Una esperanza. La esperanza de Jesucristo. La esperanza de que Jesús perdonó nuestros pecados. La esperanza de que Él es fiel y justo. La esperanza de que nuestro destino eterno está en juego. La esperanza de un retorno de Jesucristo. Del establecimiento de un reino que no se va a mover. De una herencia eterna. La esperanza no es simplemente creer en Jesús como mi Salvador. La esperanza abarca mucho más que eso. Apunta hacia el futuro, apunta hacia el presente, apunta hacia el pasado. Entonces esto es importante para que nosotros podamos tener comunión entre hermanos. ¿Por qué? Porque es la esperanza
Es porque esta esperanza constituye el estímulo necesario para la vida del creyente. Es la esperanza lo que establece nuestros valores. Es la esperanza, es lo que hace que tú y yo nos congreguemos. Es la esperanza lo que hace que tú y yo podamos relacionarnos con las personas. Es la esperanza en Jesucristo. Es la esperanza en Jesucristo produce una nueva forma de vivir. Es la esperanza. La esperanza afecta nuestras vidas. La esperanza tiene efectos en lo cotidiano. Y la esperanza también tiene efectos hacia el futuro. Se relaciona hacia las cosas del futuro, como les decía. Pero la esperanza tiene una persona que es Jesús. La persona también es encarnada, que es en la persona de Jesús. Entonces, el autor de Hebreos enfatiza de que la esperanza no consiste en un lugar simplemente, sino que la esperanza consiste también en estar unidos en Jesucristo. Entonces, ¿por qué esto es importante para la comunión con los hermanos? ¿Por qué esto es importante? Porque sin esta esperanza, tú jamás vas a poder amar. Sin esta esperanza en Jesucristo, tú jamás vas a poder servir, como veíamos la semana anterior. Sin esta esperanza, tú jamás vas a querer tener comunión con los demás. Porque esta esperanza saca el egocentrismo. Es la esperanza en la que te saca de estas cuatro paredes que tú dices, no, yo voy a vivir mi vida cristiana sola o solo. No necesito de la iglesia. No necesito de un cuerpo. Porque la esperanza en Jesucristo hace que tú y yo nos congreguemos. Es esta esperanza hace que tú y yo vivamos en intimidad con Dios. De que gracias a Jesucristo en nosotros es sacado todo egoísmo. Y somos llamados a bendecir la iglesia. Cuanto tú más te acercas a Dios, como dice el autor de Hebreos, mientras tú más te mantienes firme en la esperanza a Dios, esto se va a reflejar en un servicio. Esto se va a reflejar en una comunión. ¿Por qué? Porque esta esperanza hace que tú y yo lo practiquemos. La esperanza en Jesucristo nos hace que vivamos. Hace que nos relacionemos, hace que sirvamos, hace que adoremos en comunión. Entonces, el autor de Hebreos nos enseña, antes de exhortarnos, de preocuparnos unos por otros, es que tú te preocupes de tu relación con el Señor. Porque tu relación con el Señor, tu comunión con el Señor se refleja en la comunión con los demás. Una poca o nula comunión con Dios se refleja en una poca o nula comunión con los demás. Entonces la base para una comunión en la vida de la iglesia es Jesucristo. Es esta esperanza firme. Lo segundo que nos enseña, el segundo principio que nos enseña el texto, está en el versículo 4, que es lo siguiente. Es que el autor de Hebreos nos enseña a que entendamos qué cosa, que necesitamos comunión. Este es el segundo principio para ser una iglesia que tiene comunión. Es que tú y yo entendamos que necesitamos tener comunión. Tú necesitas tener comunión. No es una opción. No es una opción. Tú y yo necesitamos tener comunión. Y la palabra del Señor nos enseña en la primera carta de Juan, capítulo 4, si me pueden acompañar rápidamente, colocando ahí su dedito en Hebreos. Fíjense lo que dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Ok? El que no ama no conoce a Dios,
porque Dios es amor. Fíjense ahora lo que dice el versículo 20 y 21. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ama también a su hermano. ¿Les hace sentido de que necesitamos comunión? ¿Les hace sentido de que la comunión para nosotros, como iglesia, yo aquí estamos hablando entre creyentes, entre personas que dicen ser redimidas o tener fe en Jesucristo? Para nosotros, la comunión no es una opción, no es una tincada, no es un favor, es una necesidad. Es una necesidad. Porque la autenticidad de nuestra comunión con Dios se manifiesta en nuestra comunión con los hermanos. Y el texto de Juan es claro en eso. ¿Cómo tú vas a amar a Dios que no has visto si no eres capaz de amar a tu hermano que sí has visto, que sí te relacionas con él, que sí lo abrazas, que sí compartes, que sí lo ves? Entonces, ¿quieres saber cuán auténtica es tu comunión con Dios? ¿Quieres saber qué tan auténtica es? Bueno, ve cómo es tu comunión con los hermanos. Ahí se ve. Tenemos que entender de que no hay verdadera comunión con Dios, a menos que esto se refleje en una comunión con los hermanos. Tenemos que entender, querida iglesia, de que el amor es comunitario. El amor es hacia el otro. El amor del ser humano se extiende hacia Dios en primer lugar y hacia el prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. En ningún momento dice guardar tu amor hacia Dios o guardar tu amor hacia el prójimo. Porque el amor es comunitario, es para entregar, es para dar. La comunidad de creyentes, la iglesia, es invitada a una vida de aliento mutuo. Tenemos la obligación de preocuparnos. Y fíjense lo que dice el versículo 24, preocupémonos, preocupémonos. Esta es una palabra fuerte en el texto original. Y es una constante preocupación. Y la palabra en el texto original es una preocupación completa. A veces estamos acostumbrados a preocuparnos cuando el otro está mal. No cuando el otro está bien. Cuando alguien está pasando por momentos difíciles, ahí nos acordamos de llamar. Ahí nos acordamos de orar. Y es común entre nosotros, hermanos. Pero la palabra preocupémonos es como que tenemos, el sentido es que como que no se nos escape ningún detalle. No, ese es el sentido de la palabra original, de que debemos prestar atención a los hermanos, de mirar con atención, de mirar de que ningún detalle del hermano se nos escape. Y esto es interesante, ¿saben por qué? Porque la intención del autor de Hebreos es que la iglesia se pastoree. La comunión se refleja en cómo nosotros nos pastoreamos. Y uno dice, pero si para eso tenemos al pastor, si para eso tenemos al seminarista, o para eso tenemos al consistorio, o para eso tenemos al equipo diaconal. No, hermano, aquí nos dice, pastores, preocúpense unos por otros. Nos dice, diáconos, preocúpense unos por otros. Está hablando a la iglesia en general. Es porque la iglesia debe tener este espíritu pastoral. Este espíritu pastoral. Fíjense lo que dice Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ¿qué dice? ¿Llamen a los pastores? No, ustedes, que son espirituales, deben restaurarlos con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Eso lo dice Pablo en Gálatas 6, versículo 1. Y nuevamente,
Pablo está hablando a la iglesia, a ti, a mí. Tú que tienes cargo, tú que tienes líder, tú que estás recién llegando. Tú que llevas 20 años en el Evangelio, tú que llevas 6 meses en el Evangelio y que conoces a Jesucristo. Somos llamados a pastorearnos, somos llamados a preocuparnos. Necesitamos comunión. Fíjense lo que dice Mateo 18, Mateo capítulo 18, versículo 15. Si tu hermano contra ti, ¿qué dice? Contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. La responsabilidad mutua. Es la preocupación de la iglesia completa, de toda la iglesia, de preocuparse unos por otros. Tenemos que entender que el hermano que está al lado mío, que está delante de mí o atrás mío, este hermano o esta hermana conforma una realidad única que usted no la va a encontrar en ninguna otra parte. ¿Cuál es? La realidad del cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que tener comunión. Necesitamos comunión. Porque a diferencia del jefe, a diferencia del amigo, a diferencia del compañero de trabajo que no conoce al Señor, tú y tu hermano pertenecen a esta realidad única, que es que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Tenemos que entender de que el hermano o la hermana, grande, niño, adulto mayor, el que sea, el hermano y la hermana, no es un elemento aislado, sino que es algo propio, es algo personal, porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el texto de Hebreos sigue. Seguimos en el versículo 24. Preocupémonos unos por otros. Pero ¿cómo debe ser esta preocupación? Debe ser cuidadosa. Debe ser bien intencionada. Debe ser bien intencionada. Porque hay veces en la iglesia, y seguramente ustedes saben, conocen de otras iglesias, o de experiencias que ustedes han tenido, que a veces la gente se preocupe ¿para qué? ¿Para el cagüín? ¿Se preocupa para qué? Para decirle al otro o a la otra, oye, mira cómo lo está pasando la hermana. Será por su pecado, habrá un pecado oculto ahí dando vuelta. Pero fíjense lo que dice el autor de Hebreos, preocupémonos unos por otros, ¿a fin de qué? De estimularnos. A fin de estimularnos, de llevarnos hacia dónde? Hacia el amor y a las buenas obras. Este debe ser el propósito de nuestra preocupación. De llevar al otro al amor y a las buenas obras, dice el escritor. Y saben qué? Que la palabra, este texto en el texto original, en griego, es muy profundo. Porque la palabra es estimular, ¿saben lo que significa en el texto original? Irritar. Como irriten a esta persona. Como provoquen a esta persona. Que esta persona sea exaltada de manera extrema. Irriten a esa persona con los efectos, que sus efectos, que sus pasiones puedan ser movidos. Y esto es interesante porque esta palabra en el griego clásico se usaba para expresar una fiebre alta. Entonces, la palabra aquí que está diciendo estimúlenlo es como provóquenlo. Que produzcan en esa persona como un fervor que arda en amor y en buenas obras. Esta es la idea del texto original. Si vamos a preocuparnos por el otro, que sea con buena intención, para llevar a la persona a que sea una persona ferviente en amor y en buenas obras. Y eso también es un llamado de parte del autor bíblico a dejar de lado cualquier resentimiento, cualquier mal pensamiento, cualquier mala intención. Por eso necesitamos comunión, porque la comunión también nos edifica a nosotros. Pule nuestros corazones, pule nuestra mente, pule nuestra alma. Si tú te vas a preocupar por tu hermano, hazlo con buena intención, para estimularnos en amor y en buenas obras, para eso.
Y esto requiere un esfuerzo de todos nosotros, querida iglesia. Tenemos que entender que nuestra participación en la vida de iglesia debe ser un motivo de bendición para el otro. Por eso tenemos oración de intercesión. Porque tenemos que entender que tenemos que ser bendición para el resto. Tenemos que entender de que debemos colocarnos en el lugar de la persona que está sufriendo, que tiene dificultades, que tiene necesidades. Tenemos que entender que pertenecemos a un cuerpo para animar al otro, para ayudar al otro, para direccionar al otro. Si tú no eres capaz de entender esto, si yo no soy capaz de entender esto, es porque no hemos entendido lo que es ser iglesia. Si tú no eres capaz de servir, no eres capaz de tener comunión, no eres capaz de tener una adoración comunitaria, es porque no hemos entendido lo que es ser iglesia. Podemos tener en la cabeza buenas ideas, buenas teologías acerca de la iglesia, de lo que es ser iglesia, de lo que es ser el cuerpo de Cristo. Pero tenemos que aprender a vivir la iglesia. Y eso se vive en la comunión. Por eso necesitamos la comunión. Porque es en la comunión donde vivimos ser iglesia. Experimentamos ser iglesia. Porque cuando tú animas al otro, cuando tú estimulas al otro, al amor, a las buenas obras, las verdades bíblicas de ser iglesia comienzan a tomar forma en nuestra vida. Cuando tú te hiciste miembro del cuerpo de Cristo, tú adquiriste una responsabilidad importantísima. Tú cuando te hiciste miembro de Vida en Cristo, de Maranata en su momento, o de la iglesia presbiteriana, o de la iglesia pentecostal, o de la iglesia bautista, cuando tú adquiriste este compromiso, no es simplemente para pertenecer a esta iglesia, sino que tú asumiste un compromiso de responsabilidad con el hermano. Cuando yo digo, yo me congrego, soy miembro de Vida en Cristo, estoy diciendo, yo estoy asumiendo la responsabilidad de velar por la vida de Vida en Cristo, por velar por la congregación de Vida en Cristo, de ser un agente activo, de no ser un consumidor de iglesia. Porque en el momento en que nosotros nos hacemos miembros del cuerpo de Cristo, a partir de ese momento, nosotros comenzamos a pertenecernos unos a otros. Comenzamos a estimularnos. Comenzamos a crecer juntos. Comenzamos a tener una fe junta. Comenzamos a caminar en santidad. Tú tienes que entender de que tu hermano es tu preocupación. De que el hermano es tu preocupación. Y de que tú eres la preocupación del hermano. ¿Y saben qué? Él te dice, pero ¿cómo esto tiene sentido con los versículos anteriores? Claro que tiene sentido. Porque es en la comunión es que podemos acercarnos a Dios con un corazón sincero. Es en la comunión en que podemos también mantenernos firmes en la esperanza. Así que entiende este segundo principio. Necesitamos comunión. Y lo tercero y último está en el versículo 25. Que dice lo siguiente, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El tercer principio que nos enseña el texto tiene que ver con la práctica de la comunión. No tan solo necesitamos saber o tener la base de la comunión que es Jesucristo, no tan solo debemos saber que necesitamos de comunión, sino que también necesitamos poner en práctica la comunión. Tú puedes decir, sí, yo creo en Jesús. Sí, yo ya sé que tengo que necesito de comunión, pero puedo tener comunión conmigo mismo, puedo tener comunión con, no sé, con mi mejor amigo nomás, o con mi mejor amiga, solamente con el pastor, o solamente con mi esposo, con mi esposa. Tenemos que entender para que una vida, para ser iglesia, debemos llevar una práctica de comunión. Tenemos que entender, querida iglesia, que la comunión
comunión entre hermanos. Es uno de los principales medios donde se manifiesta también la gracia de Dios. Es en la iglesia donde tú también experimentas la gracia de Dios. Es en la comunión de la Santa Cena. Es el momento en que tú escuchas la palabra del Señor. Son los momentos de la oración. Ahí también la gracia de Dios manifestada. Tenemos que sacarnos de la cabeza de que la comunión, de que congregarnos es una buena idea o es una buena tradición o es un buen principio. Tenemos que entender de la necesidad de congregarnos, la necesidad de colocar en práctica la comunión. Y eso es lo que dice el versículo 25. No dejemos de congregarnos. Y esto es interesante, porque el autor de Hebreo porque los lectores de Hebreo pueden decir, pero si yo sé que Jesús es el sumo sacerdote, de que ahora puedo tener acceso a Dios, yo ya sé que yo necesito a Jesús y a sus palabras para mantenerme firme. ¿Sabe que yo no necesito congregarme? Varios podrían pensar eso. Y seguramente tú lo has pensado. Yo no necesito congregarme. Yo necesito orar en la mañana, en la tarde, escuchar un par de alabanzas, ver un par de sermones, ¿no es cierto? Y leer un par de veces la Biblia, un pancito de vida, y estoy listo como creyente. ¿Qué dice el autor de Hebreos? ¿Ok? Acérquense a Dios, manténganse firmes, preocúpense, pero no dejen de congregarse. Coloquen en la congregación la práctica de la comunión. Y fíjense, algo interesante, es que el autor de Hebreos nos muestra un problema que está hace mucho tiempo en la iglesia, que la gente a veces se va de la iglesia. Aquí también, mucha gente se iba de la iglesia. ¿Y saben lo interesante de este texto? Mirando toda la carta de Hebreos y todo el capítulo 10, es que el autor de Hebreos nos da motivos de por qué la gente se iba. Tampoco da el número, así, oye, acaban de irse 100 hermanos. No dice. Pero si hay algo relevante y evidente en el texto, en este versículo, y a raíz de todo lo anterior, ¿cuál es? La preocupación del autor bíblico por aquellos que no se congregan. Aquí hay una preocupación del autor bíblico por la ausencia de estos hermanos. Porque el autor de Hebreos entiende cuán importante es el congregarnos. Y quizás ustedes ya saben, sí, es importante congregarse. Pero hay personas que no saben lo que es congregarse. ¿Por qué? Porque están afuera de la iglesia. Y esto es interesante en el texto de Hebreos. ¿Por qué? Porque a veces caemos en una tendencia de condenar a aquellos que no están en la iglesia. De crucificar a aquellos que no están. Y a veces decimos, no, es que son infantiles, por eso ya no se congrega, son inmaduros, son soberbios, son orgullosos. Y a veces criticamos, pelamos, juzgamos a las personas que no se congregan con nosotros. ¿Cuál es la labor de la iglesia? Es ir con esos hermanos. Porque la labor de la iglesia es mantener esta comunión. Si tú conoces de un hermano que no se está congregando, no digas, qué burro, pero si él sabe que tiene que congregarse, pero qué inmaduro, no. Esa es la persona que más necesita comunión. La persona que está alejada de la iglesia es la que más necesita que tú lo instruyas, lo estimules, lo irrites en el amor y en las buenas obras. Quienes abandonan las reuniones dominicales, quienes abandonan la iglesia, son los que más necesitan de la iglesia. Aquellos que se van son los que más necesitan de la iglesia para que sean animados. Porque es ahí donde los creyentes, donde el cuerpo de creyentes se animan y se alimentan. Porque es ahí donde perseveran juntos. Porque es ahí donde el testimonio y la fe son fortalecidas. Esa es la iglesia. Entonces, en vez de criticar al hermano que no está, ve, párate y toma a ese hermano y tráelo de vuelta, estimúlalo, irrítalo en amor y en buenas obras. Esta es la preocupación
del autor de Hebreos. Porque el autor sabe que si nos mantenemos separados unos de otros, jamás vamos a poder crecer en amor, jamás vamos a poder crecer en buenas obras. Fíjense lo que dice Romanos 15:7. Por lo tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes, para gloria de Dios. Versículo 25 de Romanos 10. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos. Y me parece que el que tiene Reina Valera 60 por ahí, dice exhortémonos o exhortándonos. Fíjense, la práctica de la comunión se ejerce cuando yo te exhorto y cuando tú me exhortas a mí. Ahí se ejerce también la comunión. Y esto es importante en el texto de Hebreos. Porque la exhortación debe ser dada y recibida por todos. Se trata de la práctica de la comunión se da cuando también nos exhortamos unos a otros. Porque tenemos que entender de que no hay nadie en la iglesia que tenga una posición superior. No hay nadie en la iglesia que tenga el monopolio de las exhortaciones. No, yo solamente exhorto. A mí nadie me exhorta, solo exhorto. Nadie tiene ese monopolio. Nadie tiene esa jerarquía. Todos necesitamos ser pastoreados, todos necesitamos ser exhortados, todos necesitamos ser estimulados, todos necesitamos ser llevados en amor y en buenas prácticas. Todos tenemos esta igualdad de condiciones delante del Señor. Aquí no hay nadie que tenga una super vida espiritual. No hay nadie que pueda decir, no, yo soy lo suficientemente maduro y no necesito congregarme, no necesito ser exhortado o exhortada. Nadie puede decir eso. Yo no necesito consuelo. Yo no necesito corrección. Nadie puede decir eso. Y saben que la palabra, nuevamente, y perdón que traiga las ollas acá adelante, nuevamente la palabra exhortándonos, en el original, ¿saben lo que significa? Paracaleo. ¿Le hace sentido alguna palabra paracaleo? ¿Le viene alguna palabra en mente? Paracleto. Paracaleo, paracleto. Muy similar. Paracleto es el consolador, es aquel que está al lado. Y paracaleo es alguien precisamente que exhorta animosamente. A alguien que exhorta, pero de cerca. Por eso que es muy similar la palabra paracletos y paracaleo. Fíjense que hay un teólogo que comenta este texto y dice que esta palabra paracaleo nos invita a nosotros a entender de que el Espíritu Santo también nos envía a nosotros para bendecir a su iglesia. Que este teólogo dice que en la vida de la iglesia somos colaboradores de la obra del Espíritu Santo en la vida de nuestros hermanos. Por eso dice paracaleo, paracletos. Tener esta función de consuelo, esta función de estar con la persona. Porque es muy fácil tú pararte de arriba y decir, yo te dije, hace esto, a que tú lo abraces y dices, oye, te voy a exhortar, te voy a corregir, te voy a enseñar. Es muy distinto. Por eso que la palabra es paracaleo, porque es una exhortación amable, es una exhortación cercana. Entonces el texto termina diciendo, animémonos unos con otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El autor de Hebreos termina esta sección invitándonos a mirar hacia el futuro, hacia aquel día en que Jesús volverá. Cuando más nos acercamos a ese día, más estimulados seremos para tener comunión. Cuando entendamos de que el retorno del Señor está cerca, más nos vamos a animar unos a otros. Más comunión vamos a querer tener con el hermano y con la hermana. Vivamos hoy como si el Señor fuera a volver pronto. Comencemos a tener comunión entre todos nosotros.
Comencemos a vivir ser iglesia. Que la comunión sea una prioridad para ti y para mí. Que la comunión entre hermanos sea una prioridad. Que sea una prioridad una vida eclesiástica. Que sea una prioridad preocuparte por el hermano que no se congrega, por el hermano que no está asistiendo, por el hermano que no lo está pasando bien. Así que estos son los 3 principios que hoy el texto nos enseña para profundizar en la comunión. La base de nuestra comunión es una comunión con Cristo en primer lugar. Luego es que tenemos que entender de que necesitamos comunión. Necesitamos comunión. Y que tenemos que llevar la comunión en práctica en la vida eclesiástica. Solo así vamos a ser una iglesia, vamos a ser iglesia, una iglesia sana. Solo así vamos a poder entender lo que es ser iglesia mediante una comunión. Así que ya estamos casi terminando esta serie y ya hemos aprendido que ser iglesia tiene que ver con una adoración comunitaria, con un servicio activo, y hoy hemos aprendido que tiene que ver con una comunión. Somos iglesia cuando tú y yo tenemos comunión. Les invito a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra y enséñanos cada día más a tener primeramente comunión contigo. Enséñanos también a entender de que necesitamos tener comunión unos con otros. Y enséñanos también a entender de que la comunión no se vive en 4 paredes, no se vive en redes sociales, no se vive atrás de una pantalla, sino que la comunión se vive en la iglesia, se vive congregarnos, se vive en exhortarnos, se vive en estar juntos y animarnos para buenas obras y para el amor. Así que también, Señor, te pedimos que tú limpies nuestros corazones cuando vayamos a preocuparnos por el otro. Limpia nuestras malas intenciones de egoísmo, de cagüín. Límpianos de cualquier mala intención, sino que cada vez que nos tengamos comunión, sea para edificación, sea mostrando amor, de poder ser luz y sal. Así que te damos gracias, Señor, por exhortarnos, por enseñarnos a que debemos preocuparnos por una comunión. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces